realmente un gusto muy grande para las autoridades de la red inaugurar este ciclo de Arquitectura en Vida. Como muchos saben, la Red Latinoamericana de Escritura Gráfica fue fundada por Roberto Carone y por Ana Uch en el año 2017. Y continuó, que se continúa hasta ahora, de crear lazos de conocimiento, de difusión, de intercambio, de saberes, de actividades vinculadas a los distintos campos del estudio de la cultura gráfica, pero también de las prácticas del hacer de la cultura gráfica y de también su preservación y conservación, ¿no?, del patrimonio gráfico. Entonces, las nuevas coordinadoras de la red, ¿no?, que son Elisa Ribeiro de Brasil y yo, Sandra Sir, y las diferentes comisiones, ¿no?, también que se implementaron para el trabajo en la red en estos últimos meses, ¿no?, que a partir de la forma de un estatuto nuevo, donde hubo elecciones, donde hubo una nueva coordinación y nuevas comisiones también de trabajo, mantenemos, por supuesto, nuestra idea y espíritu de trabajo, estas ideas que fueron parte de la fundación de la red y con quienes compartimos el interés, ¿no?, con todos los miembros de la red por este campo disciplinario. Una de las actividades que implementamos para la nueva generación, no ya el año pasado, fue el encuentro que se hizo en septiembre de 23 en la ciudad de Belo Horizonte, en Brasil, un encuentro presencial, donde participaron muchos miembros de distintos países, y la idea es que ese encuentro sea bianual, de manera que el año que viene, también en 2025, habrá un nuevo encuentro. Entonces, bueno, que ya les llegará, por supuesto, la información pertinente para que manden sus propuestas y presentaciones. Otra novedad, en realidad, tiene que ver con el boletín informativo que habrán recibido en estos últimos días, que cambió su formato, cambió su estética, no solamente por una cuestión estética, sino que la idea es que realmente la boletín sea más participativo, incluso que tenga nuevas secciones, y secciones por ahí con pequeños artículos, ¿no?, que como le vi en la prisión también con siglos, secciones en medio de esa prisión. Y otra de las novedades son estos encuentros virtuales, ¿no?, que inauguramos hoy, y que la idea justamente es, bueno, escuchar, debatir, conocer investigaciones, conocer también espacios, lugares de investigación y lugares de trabajo, y de estas investigaciones o de estos encuentros, de estos intercambios, puedan surgir potencialmente nuevos proyectos, nuevos encuentros. Entonces, bueno, invita a Andrea Ferticci, coordinadora del arte académico, de actividades académicas, a contar un poco más de qué se trata estos encuentros. Bueno, y yo básicamente simplemente les vuelvo a dar la bienvenida y realmente deseo que este sea el comienzo, ¿no?, de muchas otras actividades y de muchos otros encuentros, ¿no?, que nos encuentren en esto que nos interesa tanto y que nos apasiona tanto, que es todo lo que tiene que ver con la cultura gráfica. De manera que, bueno, los dejo con Andrea, le paso la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Bueno, antes que nada, vamos a compartir en esta situación mixta, ¿no?, en español y en portugués, porque bueno, la red está conformada por nuestros compañeros digamos, de países que hablamos las dos lenguas, así que esperamos que digamos, que podamos entendernos y comprendernos. Acá tenemos un grupo mixto, así que bueno, estamos muy, muy contentos de comenzar esta primera actividad, que es, como decía Sandra, bueno, muchas gracias a Sandra Sir, la coordinadora general de la red. Es la primera actividad que propusimos de la Comisión de Actividades Académicas. Les recordamos que bueno, la red
está conformada por distintas comisiones en las cuales, bueno, incorporamos a todos los colegas que quieran participar en las distintas actividades. En este caso, bueno, es una comisión mixta de varios integrantes y, bueno, a partir de los trabajos, de los encuentros de la comisión, propusimos estos encuentros bimensuales o, bueno, con distintas frecuencias que vamos a ir ajustando a lo largo del tiempo, pero bueno, este es el primero de un ciclo que dimos en llamar Cultura Gráfica a Debate. El objetivo de estos encuentros es justamente intercambiar entre investigadores de la red y también colegas que queremos invitar a sumarse, que en este momento no estén participando directamente, pero obviamente los invitamos a sumarse, bueno, para intercambiar sobre las investigaciones en curso, los temas de interés que estamos estudiando. Y bueno, en esta primera oportunidad, nuestra propuesta es presentar tres de nuestros colegas investigadores que conforman la Comisión de Actividades Académicas con la moderación de otra colega que ahora le voy a pasar la palabra y ella los va a presentar para, bueno, que brevemente cuenten sus investigaciones y compartan con nosotros, y en próximas actividades esperamos, bueno, también contar con, está abierta la invitación a todos los miembros de la red que quieran participar y contar, exponer sus experiencias, y también vamos a hacer algunas actividades en las cuales invitamos a especialistas que nos interese escuchar a todos y a todas. Así que, bueno, sin más, estamos muy contentos de comenzar hoy con esta primera propuesta, que es literatura e imagen en la prensa latinoamericana, y ahora Marilia lo va a poder comunicar muy bien en portugués también para la audiencia en portugués. Así que, bueno, muchas gracias y adelante. Marilia Barcelos. Obrigada, Andréia. Obrigada, Sandra, pela oportunidade de representar aqui os colegas brasileiros e da Comissão Acadêmica. Nós temos aqui 3 investigadores e essa proposta do encontro da cultura gráfica e debate, nesse primeiro momento em que nós vamos falar sobre literatura e sobre imagem. Faremos, então, essas explanações a partir das pesquisas e investigações dos colegas de Manuel Barros, Maria de Los Angeles Maciota e a Cielo Érica, vai aqui nos acompanhar. Não necessariamente nessa ordem, começaremos com o Manuel, colocar o vínculo dele aqui no chat, de maneira que todos podem acompanhar, mas eu adianto, então, o Manuel como mestrando e em lugar de fala dele do Peru. Então, ele vai, a partir das ciências sociais, que é a sua formação, sobre poesia, imagem e evolução. Essa em Chasqui e período de 1972 a 1974. De maneira que a palavra agora está contigo, Manuel, e eu peço também que os participantes que aqui estão possam inserir suas perguntas no chat e colocar antes das perguntas um ponto de interrogação ali para dizer que é pergunta, para a gente poder identificar melhor. Então, após os 15 minutos do Manuel, chamaremos então Maria para apresentar sua ponência e em seguida terminamos com a Cielo, que vai então explanar e trazer as perguntas de vocês para os apresentadores, e de maneira que nós possamos nos reunir e termos um encontro maravilhoso. Antes de começar, eu gostaria de agradecer a paciência de vocês nesse bilinguismo, português e espanhol, e dizer que hoje está uma questão pessoal. A minha avó está fazendo 101 anos, dia 22 de abril. De maneira que eu desejo vida longa à rede de cultura gráfica, tão saudável quanto a minha família. Então, iniciamos, Manuel,
falar disso com você. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias. ¿Se escucha bien mi audio, por favor? Sí, 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 perfecto. ¿Se ve la pantalla? sí. Excelente. ¿Qué tal? Buenas tardes. El día de hoy voy a exponer investigación que forma parte de un grupo de investigaciones sobre la Revolución Peruana. Por cuestiones de tiempo solo daré una visión general de los procesos que voy a mencionar, pero por supuesto hay mucho más que la de la formación y la cultura el propósito de esta ponencia es justamente integrar en los socios políticos de Vallejo, en este semanario que es semanario, y un poco situar, básicamente, ¿no? También comentando la metodología de investigación, que era uno de los propósitos de esta charla que estábamos en el evento del día de hoy. Comenzamos entonces. Poesía, Imagen y Revolución, César Vallejo y Chaski, Cusco de 1972 a 1974. Comienzo señalando ¿qué es Chaski? Chaski es el semanario, el nombre completo es Chaski, Semanario de los Pueblos Jóvenes, es el nombre completo, que era el semanario que publicaba la ORAM 7, que es la ORAM 7. Es la dependencia del SINAMOS, el Sistema Nacional de Apoyo a la Organización Social, uno de los organismos capitales de la Revolución Peruana. La Revolución Peruana terminó así también porque ellos se autodenominaban así, pero teniendo en cuenta sobre todo un punto, ¿no? Y es que era un gobierno militar de tendencia progresista, mayoritariamente progresista, que hizo una serie de cambios fundamentales para la historia política y cultural de mi país. Creo yo que es un hito en muchos sentidos, ¿no? Me concentro en Chaski. Chaski entonces es la publicación de esta dependencia de la ORAM 7. La ORAM 7 se ubicaba en Cusco y tenía una jurisdicción en 3 regiones: Cusco, Lima y Madre de Dios. Es decir, tierra y selva, más o menos al sur, hacia el centro sur. Digo esto entonces porque es importante tener esta amplitud geográfica y sobre todo la cartografía variada que se despliega. Chaski entonces, como semanario, existe desde diciembre de 1972 hasta por lo menos julio de 1974. Fue publicado por esta dependencia del SINAMOS y constó de 83 números en este periodo. Más o menos tenía una dimensión de 42 por 33 centímetros, y aquí estoy poniendo un cuadro con las dimensiones, digamos, materiales del objeto para que tengamos una noción más rápida de él. Pero básicamente, y sería muy importante decir, que se trata de un semanario publicado en español en un lugar fundamentalmente quechohablante. Eso es algo clave por y tener en cuenta también que Chaski tenía una variedad de críticas respecto mismo de la revolución, de lo que estaba sucediendo en el país, y particularmente de lo que estaba sucediendo en el pueblo de Dios. Entonces, se trata de informar de los avances, de cómo se está pavimentando la calle, de cosas así, se trata de informar respecto de toda esta serie de reformas, pero también de ciertos temas de coyuntura y temas vinculados con ciertas partes de dimensiones de la política exterior. La casualidad que es lo del Cuba. Ahí también es importante entonces ver que en Chaski hay un protagonismo de los hechos que la revolución se está agenciando para llevarla a cabo. Y por supuesto, cómo es que hace partícipe su pueblo de dicho proceso. Al final, los mismos lo terminen, busca que el pueblo sea partícipe de la revolución. Y eso es muy importante a nivel de retórica, a nivel lógico, también a nivel de acción. En este lugar itinerante, ¿cuál es el lugar de la literatura? Bueno, sin lugar a dudas tuvo un lugar secundario. Y esto es que, de manera implícita, así como las políticas culturales del gobierno militar fueron en su mayoría implícitas, por ejemplo, en el año 75, el gobierno militar luego de una serie de procesos, pero uno puede identificar, por ejemplo, si se empieza la literatura, uno puede identificar políticas literarias que implícitamente, digamos, orientan y organizan la información. Más allá de estos 4 ejes que estoy situando aquí, es importante tener en cuenta que el lugar de la literatura es secundario. Y 2, dentro de ese lugar, Vallejo tiene lugar protagonista. Los tipos de autores, es importante mencionar que en Chaski hubo 2 tipos de autores: los pobladores, denominados así por el mismo semanario, que eran los habitantes de los pueblos jóvenes que estaban ubicados en Cusco, Lima y Madre de Dios, sobre todo en Cusco.
y los letrados, autores que tenían una producción cultural, que se publicaban en libros, que tenían una circulación propia del circuito económico y simbólico de la literatura. ¿Quiénes eran estos autores? Vallejo, Romualdo, Javier Heró, José Adolf, y los latinoamericanos, Ernesto Cardenal y Gabriel García Márquez. Entonces, estamos hablando de una presencia variada de registros de escritura. En ese sentido, entonces, en ese horizonte, las prácticas editoriales y las políticas literarias angustiadas por la literatura, las entiendo como un conjunto de estrategias simbólicas que tienen claros fines políticos y que hicieron uso de las obras y de los autores por parte de quienes trabajaban en el semanario, es decir, de quienes trabajaban en la 7. Ahora vamos en concreto a Vallejo. Vallejo es el autor que más veces aparece en Chasqui, y aparece desde el logotipo. Cuando uno ve el logotipo Chasqui intercambiado en los grandes, uno encuentra, por ejemplo, que el Vallejo protagónico de Chasqui es el Vallejo marxista, el Vallejo de la época en que creía en la revolución rusa y que, por supuesto, tenía una cantidad militar en ese Vallejo. Entonces resulta muy elocuente que este Vallejo tímido, este Vallejo proteo los ideales del materialismo histórico, sea el que resulte transversal a este semanario de la revolución. Entonces, el corpus de Vallejo y Chasqui tiene básicamente tres ejes si lo describimos, digamos, a partir del registro de la escritura. La poesía, que es el lugar que tiene el lugar protagónico, está muy vinculada a la lógica de propaganda. El logotipo adapta dos versos de Vallejo. Los versos, todo acto, voz genial, viene del pueblo hacia él, proviene de himno a los voluntarios de la República. Poema, el libro España Cuarta de Cáliz. Es solo los versos de donde viene, sino qué adaptación se le da y por ende qué proyección se le da desde este semanario. Por eso es que resulta muy interesante el mensaje inclusivo, la retórica, ¿no? El rol participativo de la población, pero también recordar algo, ¿no? El propósito del Sinapos es hacer participar al pueblo. El pueblo es antes que nada de la política. Pero es también la denominación de con quién se está trabajando y cómo esta revolución se lleva a cabo en el presente continuo, en su devenir, en sus oscilaciones y, por supuesto, en sus luchas. En ese sentido, el objetivo nacionalista está ahí muy presente, a razón también de, repito, si este es el logotipo, y así Chasqui empieza con el logotipo en el que es el primer número, pero igual también, por ejemplo, en una ficha, y ya viene la lógica del lenguaje del proletariado, del lenguaje del campesinado, también sexual, y esto nuevamente no refuerza el vínculo con el marxismo. ¿Por qué digo esto entonces respecto de Vallejo? Porque hay que recordar que se trata del Vallejo que era un marxista heterodoxo. Por eso es que el vocabulario bíblico, el vocabulario más aprendido no era pues precisamente cerrado, ¿no? Como un marxismo ortodoxo, o en un marxismo ortodoxo no tendría lugar la locución bíblica, la referencia cristiana en sus sentidos múltiples que allí se despliegan. En ese sentido, entonces, la lógica de propaganda de Vallejo de Chasqui está asociada también con esta enunciación del suceso político de la Revolución Peruana, que implica las clases medias, las clases medias que también son trabajadores y mucho más, pero también implica al proletariado en un sentido más amplio. Y por supuesto que esto nos recuerda lo significativo que puede llegar a ser este tipo de adaptaciones nuevamente de la retórica nacionalista. Si paso, por ejemplo, al registro del cuento, aquí ya hay una adaptación mayor. No solo se trata de adaptar, tomar y adaptar el verso, aquí se trata de adaptar el cuento. Uno de los cuentos más recurrentes de Vallejo, más conocidos, es justamente Paco Yunque, que forma parte de la mente del campo marxista y que forma parte de esta estrategia de la Vallejo respecto de escribir las cosas. Esto ya ha sido estudiado. Lo menciono porque desde Chasqui entonces se toma el cuento, se lo adapta a la lógica de la historia y se lo publica en distintos números. Lo que estoy mostrando aquí es la sexta parte de no dice un detalle importante que aquí se ve en el profesor, que dice cuento revolucionario. Y en el semanario Chasqui se menciona que el Perú es un lugar de muchos árboles.
nuevamente, esta afinidad con la identidad con lo andino, esta identidad con los más desfavorecidos, ¿no? Hay mucho más por mencionar respecto a esto, pero quiero dar, digamos, quiero dejar en claro que se trata de otra estrategia, y por ende es la enunciación y cómo se va atenciando otra forma de dinamizar este contenido de la literatura. Y aquí pasamos nuevamente a ya la correspondencia. Cuando uno nota que Vallejo escribió una carta a su amigo Pablo Grande Vivero el 27 de diciembre de 1928, esta carta fue nuevamente, este pasaje fue adaptado y fue puesto en la última página de la semana. Leo, me he vuelto revolucionario no por ideas aprendidas, sino por experiencia vivida. Esta lógica ya no se trata tanto de a quién se le habla, es decir, por ejemplo, del proletariado, por ejemplo, a los desconocidos. Se trata del Vallejo revolucionario que se valida a sí mismo. Y por ende es otro matiz dentro de este tipo de uso, pero sobre todo de adaptación que se le está dando. El poeta es el objeto mismo de solidificación dentro del proyecto que a nivel regional está llevando a cabo la revolución. De ahí que se menciona en el semanario que Vallejo fue un revolucionario ejemplar, pero estuvo al lado del bando antifascista durante la Guerra Civil Española, y por supuesto, ¿no?, se está capitalizando el Vallejo marxista, lo cual en el proceso de una revolución resulta pues muy elocuente a nivel de retórica, pues, sobre todo a nivel de iconografía. Y aquí es muy importante mencionar que lo que pasaba con la última página del semanario, ¿no? Chasqui tenía otras páginas, de la cual la última, en la mayoría de los casos, fue aprovechada como afiche. Es decir, me detengo un poco más en esto. Se trata de un semanario que en la última página era potencialmente fiche. Y con esto ya pasamos a una lógica mayor y, por supuesto, de ampliar los referentes de la revolución. Ya no se trata solo del verso por sí solo, ni de hablar del proletariado, trata sobre todo de los y de quienes pueblan el imaginario que desde la retórica oficial se va desplegando al momento de llevar a cabo este proyecto. Llamado Democracia Social de Participación Plena, que era la denominación teórica que en algún momento se dio, y que tuvo como ícono fundamental a Duarte, este referente tan importante previo al proceso de independencia. Pero que cuando uno se detiene en Chasqui y uno ve que la última página era potencialmente ficha, uno encuentra entonces ante y por ende una iconografía más de lo puede encontrar a Mariatti, encontrar a Che Guevara, encontrar a Micaela Bastidas, por supuesto encontrar a la mujer rusqueña, pero también recordar que la lógica de propaganda permea este conjunto de referentes. Por eso es interesante entonces que recordemos que Chasqui en la última página servía también no solo para informar de los proyectos, los procesos, los festivales, tenía también de nuevamente a la población. Y si la población es que nuevamente se le dirige este mensaje, que no tengo paciencia para aguantar todo esto, pues uno puede sincronizarlo buenamente con la lógica del tercermundismo, con la lógica antiimperialista y, por supuesto, con esta idea del socialismo a la peruana, ni capitalista ni comunista. En ese sentido, resulta muy interesante pensar entonces en Vallejo como una manera de entrar al conjunto de operaciones editoriales que, en el plano de la literatura, tuvieron un lugar muy elocuente desde el Cusco de la época de la Revolución Peruana. Y acá es interesante también ya mencionar que como uno de los objetivos de esta mesa del día de hoy es hablar de la metodología, es importante mencionar que, no sé un poco, hay tres puntos que quisiera tocar rápidamente, ¿no? El acceso a la fuente. Una de las dificultades que tenemos quienes investigamos la Revolución Peruana, una de nuestras dificultades es el acceso a fuentes primarias. Mostrarles las imágenes que les estoy mostrando ha supuesto un conjunto de esfuerzos que no solo son míos, sino sobre todo son de los sinamistas, es decir, las personas que trabajaron en el Sinamos y que provienen del empastado de Francesco Meriotti y de Gabriel Ferrer, dos personas que trabajaron en el UNAM 7 en Cusco, y también la ayuda del investigador Mikhail Mitrovic,
con quien en un momento voy a volver a mencionar. El siguiente punto a nivel de metodología sería ya respecto del análisis. Lo que a mí me interesaba más es la literatura. Pero para este caso preciso, me interesaba la operación a partir de, digamos, pasos concretos. Uno, el proofreading, es decir, identificar el pasaje literario, identificar su procedencia, sincronizarlo con la época a partir del contexto político y, por supuesto, darle la lectura ideológica al contenido, a la página y el grupo específico del que forma parte. Entonces, no se trata de aislar la literatura, no, se trata de recordar su entramado social, de recordar la complejidad que va acumulando. Y en ese sentido, el tercer punto a nivel metodológico, cabe referirse ya a la literatura como institución social. Y es que creo que más que hablar de sociología de la literatura, antropología de la literatura, etc., creo que se trata de recordar que la literatura como institución social, es decir, como un conjunto de relaciones sociales que utiliza una serie de procedimientos que devienen en el objeto libre, el objeto revista, el objeto pasquín, el objeto semanativo, sea hospital, sea preso, etc. Y que esto tiene que ver antes que nada con los intereses que rigen las academias que estudian en buena cuenta la literatura y se arrogan, digamos, discursos, se arrogan las cátedras y, por supuesto, los discursos en torno de. En ese sentido, como disidencia, es que me parece que más importante que determinar la sociología y la literatura, me interesa que vuelva al centro del debate la literatura como institución social. Eso me parece mucho más interactivo. Ya con esto, quisiera pasar al epílogo, ya con el principio, el Chaki del Vallejo marxista fue pasada toda la publicación, que uno va recordando, uno va encontrando, que este Vallejo pues resulta de lo más significativo, pero también de lo más problemático, porque fue una de las regiones históricamente más significativas y más combativas, que siempre han tenido un contrapunto interesante con la capital, Lima. Ciencias sociales y Vallejo en el Perú, paradigma, nuevamente, volver a la constitución social y, por supuesto, volver a su entramado político, volver a su lectura ideológica, pero también desde la lógica de sus productores, una contextualización dentro de lo posible, pero que complejice con transparencia estos elementos. Y el tercer punto, las políticas editoriales dependientes de las políticas culturales del gobierno, lo cual implica el factor regional, porque no se trata de hablar de la revolución peruana desde Lima, no, se trata de hablar de ella, analizarla y plantear preguntas como lo nacional, como lo cultural, como lo nacional, como lo impreso, lo editorial, etcétera, a partir de una región no necesariamente tan antigua a partir de este tema. Y por último, quisiera cerrar, para cortar el tiempo, quisiera cerrar mencionando que dentro de muchos detalles que no he podido mencionar y varias otras cosas, muchos de ellos los desarrollo en esta publicación, particularmente en el capítulo que me toca, pero quería mencionarlo también porque en esta publicación, este libro de finales de 2022, somos 3 coautores, ¿no? Mikhail Mitrovic, Raúl Álvarez y yo, y es importante mencionarlos también porque con ellos fue que se dio un poco el diálogo que devino en también la visión que terminó por concretarse este libro, ¿no? Particularmente porque él pone el porcentaje en el acceso a la fuente, ¿no? Algo tan significativo, sobre todo cuando se trata de revisitar un proceso y hacerlo de manera con mayor precisión, responsabilidad y transparencia. Eso de mi parte, muchas gracias. Muito obrigada, Manuel. Muito bom. As perguntas podem ser feitas aqui pelo chat. De imediato, eu vou passar a palavra, então, a Maria de Los Angeles, e vai dar continuidade às apresentações. Por favor, a palavra é contigo, María. Bueno, buenas tardes. Voy a compartir pantalla. A ver si ustedes me pueden decir si se ve la pantalla completa. Sí, perfecto. ¿Se ve bien? Bueno, muy bien. Bueno,
A diferencia de los compañeros, lo que yo voy a presentar es un trabajo, bueno, actualmente está en prensa, pero forma parte de una investigación que estoy desarrollando en el momento. Si bien algunas de las cuestiones fueron trabajadas, o sea, yo vengo trabajando sobre suplementos de mi tesis doctoral, este es un trabajo que estoy desarrollando actualmente. Bien, entre 1925 y 1927, al menos 3 de los principales diarios que circularon en la ciudad de Buenos Aires ofrecieron de manera simultánea materiales adicionales que publicaron semanalmente de manera gratuita junto con la compra del periódico y que ofrecían al público lector un contenido cultural e ilustrado coleccionable. Sus antecedentes había sido el antiguo suplemento ilustrado del diario La Nación, que había circulado los jueves entre 1902 y 1909, y posteriormente de manera esporádica, y luego el suplemento dominical que el mismo diario había puesto en circulación entre 1920 y 1921. 1925, el año de salida de los suplementos de La Nación y La Prensa, tuvo la particularidad de ser el momento de auge del periódico Martín Fierro, principal órgano difusor de la vanguardia artística y literaria local. Como señala Gutiérrez Viñuales, el director del suplemento de La Nación, Alfonso de la Ferrere, había incorporado novedades que le permitían poner a su publicación en diálogo con esta revista vanguardista argentina, dirigida por Evar Mestres, ¿no? Especialmente en lo que se refiere a la gráfica, había incorporado, y acabo de citar a Gutiérrez Viñuales, algunas ilustraciones de avanzada de tinte similar a desaparecidas coetáneamente en la revista Martín Fierro. Al año siguiente, a fines de 1926, el diario vespertino Crítica sacó todos los lunes su magazine, que también entró en diálogo con el periódico vanguardista y en competencia con los suplementos de los otros 2 grandes diarios. Un rasgo relevante que comparten estas 3 publicaciones semanales es el evidente desarrollo de una visualidad que tiene que ver con adelantos técnicos de la prensa en ese momento, pero que además genera una relación entre texto, imagen y visualidad innovadora para la literatura publicada en los diarios. Son precisamente esos vínculos los que me interesa caracterizar de alguna manera en esta exposición. Ahí pueden ver las imágenes, las portadas de los 3 suplementos y la del periódico Martín Fierro, que es el periódico vanguardista más relevante del campo literario local. Bien, entonces la cuestión del nombre y la ilustración. Si bien podemos considerar los suplementos por su carácter coleccionable y anexo al diario, en principio ninguno de estos materiales se autodenominó como tal. En el caso de La Prensa, que es el que estamos viendo ahora, se trata de la segunda sección de la edición ilustrada de los domingos, entre 1925 y 1927, y así se publicitaba en el diario, ¿no? Lo que ustedes ven ahí es la publicidad del día anterior a la salida, o sea, del sábado, donde pueden ver que la novedad, aún en 1925, continuaba siendo la ilustración, incluso más de 20 años después de la salida de las revistas ilustradas en Argentina, ¿no? Era en muchas ocasiones la literatura ilustrada la que tomaba cuerpo en la portada del diario del sábado, donde se promocionaba la edición del domingo con imágenes que reproducían precisamente las tapas de la sección ilustrada. Es decir, que ya desde el día anterior a su salida, la expectativa generada por el diario era el iconotexto que se ofrecería al lector al día siguiente, ¿no? O sea, ustedes ven ahí la portada del sábado, ¿no? Para que vean el tamaño que tiene la publicidad de la edición del domingo, y ahí ven en el detalle, ¿no? Las dos secciones ilustradas más relevantes, una es las sociales y otra es la sección literaria, donde ven ahí un texto narrativo ilustrado. En cuanto a La Nación, se trataba también de la tercera de 5 secciones de la edición ilustrada del domingo. En este caso, la novedad era el título de la sección, que desde 1925 era Letras Artes. Esta denominación justamente ponía en relación no solo a la literatura con la ilustración, sino también con el campo más amplio de la producción artística, aspecto que se manifestaría en la inclusión de numerosas notas sobre las bellas artes y que también lo acercaría a Martín Fierro, que tenía como subtítulo Periódico de Arte y Crítica, y que, por supuesto, todos sabemos, por lo menos los que somos de Argentina, lo que ha trabajado mucho la relación entre la literatura y las artes. El día anterior a su salida, este suplemento se promocionaba en un anuncio
como una sección literaria. Ustedes pueden ver ahí la columna de la izquierda que dice sección literaria, aunque destacaba la presencia de los ilustradores que contribuirían en ella, ¿sí? Abajo de todo dice ilustraciones de Sirio, Huergo, de Lucci. Al igual que en el suplemento de la prensa, la portada en general solía incluir un texto ilustrado, ya fuera por un dibujo si se trataba de un texto literario o por una fotografía si se trataba de una crítica de arte. En el caso de Crítica Magazine no se trataba de una sección, sino que esta revista, publicada los lunes en formato tabló, introducía un tipo de material que, si bien era nuevo para el diario, podemos considerarlo antiguo en relación con el desarrollo de las revistas ilustradas misceláneas de Argentina, que habían tenido su auge durante el primer decenio del siglo XX, ¿no? Como Caras y Caretas y otras. La nueva revista de crítica comenzó a salir el 15 de noviembre de 1926 y el sábado anterior el diario promocionaba esta publicación como un suplemento profusamente ilustrado, ¿sí? Como pueden leer ahí en ese recorte de la portada del diario del domingo. Asimismo, al igual que en La Nación y La Prensa, el anuncio incluía los nombres de los ilustradores que participarían en el número, que lo pueden ver. Pese a la aparente novedad de este suplemento, Crítica era un diario que desde sus primeros años ofrecía a su público lector un contenido ilustrado y un predominio de lo visual en su cuerpo central. Crítica Magazine pues, parecía replicar al primer suplemento ilustrado de La Nación, cuya portada se asemejaba a la de las revistas ilustradas y en cuyo interior se reproducía el contenido variado acompañado por fotografías y dibujos. Las secciones dominicales de los matutinos mencionados eran bastante similares en su visualidad, aunque con respecto al formato, la de La Nación contaba con más páginas, 16 de formato manuable, frente a las 8 de tamaño sábana de La Prensa. El magazine de Crítica, en cambio, tenía un tamaño tabló y, al igual que la sección de La Nación, contaba con 16 páginas, pero a diferencia de esta, primaban los contenidos misceláneos por sobre los artísticos y culturales. El de Crítica es básicamente un magazine. Bien, con relación a la materialidad y a la visualidad, se destaca y es evidente en esta época que los suplementos se separaban material y visualmente del cuerpo de los diarios. En cuanto a la materialidad, la salida de las ediciones dominicales ilustradas y de la revista del lunes se relaciona con los avances técnicos de la época. En el caso de La Prensa, en 1925, entre otros adelantos, se inaugura un taller de rotograbado. De acuerdo con el diario platense El Argentino, esta novedad ha sido una innovación de mucho valor, que ha implicado una larga preparación desde los métodos hasta el personal y que ha implicado mecanismos, ¿no? El desarrollo de mecanismos muy delicados, aspecto que enriqueció la edición ilustrada de los números. En el caso de La Nación, de acuerdo con una nota del mismo diario publicada en 1970, el suplemento dominical de 1925 primero se imprimió en rotogravure y luego en huecos grabados. ¿No? Dice La Nación en un tamaño manuable con el propósito ambicioso de que se constituya en una enciclopedia de la vida espiritual contemporánea. En cuanto a la visualidad, podemos observar en los dos suplementos dominicales la presencia de un material literario mayor al que contenía el suplemento ilustrado de La Nación de 1902, ¿no? Aquel primer suplemento ilustrado, acompañado por ornamentaciones. Ahí pueden ver, ¿no? O sea, este es el suplemento de La Nación, y pueden ver que hay un trabajo con la doble página, ¿no? Donde se ve la relación entre texto e imagen, pero también ornamentaciones, distintos elementos de la página, como tipos, figuras, además de las ilustraciones. Les muestro otra doble página y una página donde ven acá, por ejemplo, un trabajo con la poesía ilustrada, ¿sí? Y ven también cómo hay un trabajo con el encolumnado, ¿no? En este sentido es relevante destacar que un rasgo que comparten los tres suplementos además es la presencia de ilustradores locales, ya para la época reconocidos y cuyas firmas, a diferencia del suplemento de 1902, ya se hace presente en cada una de las imágenes que acompañan los textos, ¿no? Bonomi, Rafael del Amo, Soria, Lino Palacio, que contemporáneamente era ilustrador del periódico Martín Fierro, son ilustradores del suplemento de La Prensa. Oman, Alejandro Sirio, Fabiano de Lucci, entre otros, son los de La Nación. Bravo, Rechain, Rojas, Arteche, entre otros, los de Crítica.
La iconotextualidad entra en relación estrecha con la visualidad, ¿no? Elementos como ornamentaciones, tipografías de distintos estilos y tamaños se hacen presentes en la página doble. Un segundo aspecto relevante era la asidua circulación de escritores entre el periódico Martín Fierro y los 3 suplementos. En Letras y Artes, el suplemento de La Nación, además de los poetas más consagrados, colaboran algunos de los jóvenes poetas que paralelamente integraban la redacción de Martín Fierro, entre ellos Carlos Córdoba Iturburu, Cayetano Córdoba Iturburu, Roberto Ledesma, Horacio Rega Molina, Pablo Rojas Paz. Numerosos de estos autores que ya aparecen son efectivamente poetas, ¿no? Género difundido por la revista Martín Fierro, por eso los destaco. Del mismo modo, en el suplemento literario de La Prensa colaboran de manera regular Jorge Luis Borges, miembro destacado de Martín Fierro, y a su vez en el periódico Martín Fierro participa Luis Franco, asiduo colaborador del suplemento de La Prensa. Y en Crítica Magazine, por su parte, participan Raúl González Tuñón y Pablo Rojas Paz como redactores, y se publican además numerosos poemas de Martín Fierristas como Jorge Luis Borges, Sixto Pon del Ríos, Santiago Gandulia, Nicolás Olivari, Horacio Rega Molina, entre otros. Estos 2 rasgos, es decir, la gran presencia de ilustradores y la importante colaboración de escritores del principal periódico de vanguardia de la época, nos hace pensar si algunas estrategias visuales de Martín Fierro se habrían replicado en los suplementos y viceversa. Sobre todo teniendo en cuenta que Martín Fierro es anterior, ¿no? O sea, que Martín Fierro surge en el 24, un año antes. Y efectivamente, las interrelaciones entre literatura, imagen y visualidad de la página acercan estos suplementos en parte a Martín Fierro. Un aspecto que se puede identificar en los 3 suplementos y que desde lo visual hace que compitan con la revista es la disposición de distintos elementos visuales, ¿no? Fotografías, grabados, dibujos, las ornamentaciones, los espacios en blanco y textuales, ¿no? Artículos, cuentos, poesías, ensayos, en la misma página periodística, lo que genera una estética de collage difícil de concebir en el formato libre. Ahí tienen algunos recortes de Martín Fierro, ¿no? Donde se puede ver, no sé si se llega a ver, pero bueno, está el trabajo con los distintos tipos, el distinto tamaño de las letras, ¿no? Y bueno, una portada donde se ve también la relación entre texto e imagen. La idea de collage propia de la vanguardia, donde distintos elementos composicionales se mezclan y se justaponen, pareciera encontrar su lugar originario en la escritura de los suplementos y de esta revista cultural. Si la escritura del encolumnado de los diarios matutinos de La Nación y La Prensa, aún en la década de 1920, es bastante homogénea, lo que nos pasa, por supuesto, con el diario Crítica, que es un diario con un trabajo visual relevante. La visualidad de sus suplementos y el particular vínculo entre literatura e ilustración los diferenciaba enormemente del diario y lo acertaba a Martín Fierro, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, 2 páginas del suplemento de La Prensa, ¿no? Donde claramente hay un vínculo entre literatura e imagen y visualidad también, ¿no? O sea, este orden. La visualidad del periódico vanguardista está marcada por un juego con el tipo y con los tamaños de las tipografías, así como con los espacios en blanco. En el caso de los suplementos de La Nación y La Prensa, la poesía se presenta muchas veces ilustrada o acompañada por imágenes. Esto hace que el texto sobresalte en la página y llame la atención del lector, a la vez que interrumpe el resto de la visualidad encolumnada de tipografía regular, en muchos casos, ¿no? No en este caso particular, por ejemplo, donde vemos una gran relación entre texto e imagen. Es el dibujo y su colocación en la página lo que llama la atención, más que el tamaño y el cuerpo de la letra. En el caso de Crítica, es también la poesía el género que permite con la visualidad de la página, en tanto y en cuanto los poemas se destacan en recuadros. Pueden ver allí, ¿no? En esta página de actualidades del mundo literario, que es la página de literatura del magazine, pueden ver que los poemas están destacados en los recuadros. También les muestro aquí un texto ilustrado para que vean la relación entre texto y imagen, ¿sí? Bien, llamando efectivamente la atención del lector. Un concepto relevante para el análisis de los suplementos, entonces, es el de puesta en página, expresión que sirve para designar el acto editorial de ordenar los textos e imágenes en la página de un diario, revista o libro. Roger Chartier menciona y destaca precisamente la relevancia de la puesta en libro o en impreso, producidos por la decisión editorial
o el trabajo en el taller, apuntando a lectores o lecturas que puedan no ser conformes con lo deseado por el autor. Es la puesta en página de estos espacios de la prensa lo que permite el ensamble de textos y su convivencia a modo de collage en la página. Son además los elementos visuales los que hacen destacar a unos textos por sobre otros y competir por la mirada del lector. Entonces, para dar un cierre, es en los suplementos literarios donde puede verse especialmente la relación entre la literatura y el espacio material y visual de la página a comienzos del siglo XX. Las innovaciones respecto a la relación entre literatura, imagen y visualidad vinculan además estos suplementos con la principal revista de vanguardia argentina, Martín Fierro. Analizar los suplementos literarios permite además comprender cómo se escribía un texto que se publicaría con imágenes y con otros elementos visuales, analizar qué elementos, qué escenas, qué personajes estaban pensados para ser ilustrados y cómo en ese espacio reducido se podían practicar procedimientos visuales literarios innovadores, ¿no? Y finalmente, pero no menos importante, a diferencia de las publicaciones en libro de la época, los textos divulgados en la prensa masiva no pueden leerse como textos independientes de las imágenes que los acompañan y de una importante cantidad de elementos gráficos con los que formaron un cuerpo narrativo. Muchas gracias. Perfeito, muito bom. Mais uma apresentação interessante. Eu vou repetir aqui o nome da ponência, né, da apresentação, porque eu coloquei no chat, mas como está sendo gravado, a apresentação chama-se Literatura e Imagem, Suplementos Ilustrados da Argentina, 1925-1928. Obrigada, Maria. Passamos agora, então, para Érica Uspira, que vai falar sobre breve historiografia das infâncias leitoras. Rumo a uma tipologia da representação verbal linguística nas práticas de leitura de revistas infantis, 1921-1938. Mais uma vez, primeira metade do século XX. Por favor, então, Cielo, a palavra é contigo. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Ya. Buenas tardes. Mi presentación, como María comentaba, es esto parte de mi tesis doctoral en la Universidad de Chile. Yo soy colombiana, pero vivo en Chile. Así que es un estudio que se enmarca en un estudio más grande. También voy a compartir con ustedes que esto que les voy a presentar se publicó a finales del año pasado en una revista. Ahorita les pongo el link por si les interesa leer el texto. Y básicamente nace de un trabajo de investigación doctoral donde se revisan, se recuperan y se estudia un corpus de revistas colombianas y chilenas. En ese sentido hay un análisis comparatístico en tanto hay algunas coincidencias, políticas públicas, de producción de textos e impresos dedicados a la infancia de la época. ¿Ya? Entre el corpus de las revistas colombianas está la revista semanal Chanchito con 63 números, revista Rin Rin con 14 números, Chin 4 números y las revistas chilenas que son mucho más el corpus que se puede encontrar, y esto habla también como de una preservación del patrimonio gráfico en Chile pareciese más acucioso, ¿cierto? Entonces está Mamita, revista semanal de cuentos infantiles, que vive con 87 números, Mamita con 93, El Abuelito con 9 números y Topacín con 21 números. A partir de ese gran corpus, el objetivo general es hacer un estudio documental crítico sobre la representación de los lectores, pero también de los discursos literarios que se evidencian en estas revistas publicadas en estos dos países entre 1920 y 1930, con el fin de aportar a la reflexión historiográfica del campo de la literatura
dirigida a la infancia dentro de esa periodización. ¿Ya? Es importante señalar que efectivamente esta focalización en la lectura no puede dejar de lado la imagen y el establecimiento de relaciones con lo visual, aspecto fundamental de la literatura dirigida a la infancia. ¿Ya? Las imágenes que acompañan e interactúan. Esta investigación tiene 5 focos. El primero, un ejercicio historiográfico general sobre cuáles son cómo se han hecho las historiografías de la literatura infantil a nivel de la región, el estudio del corpus de las revistas, representación de las prácticas de lectura, prácticas de escritura y géneros literarios y el enfoque material. En esta presentación que está publicada, yo les voy a hablar del punto 3, la representación de las prácticas de lectura, ¿no? Esto muy a grandes rasgos de la primera parte, identificación de hitos, de la historiografía, formas de historiar, ese discurso dirigido a la infancia, ese discurso literario y cultura material y otras prácticas asociadas a la literatura. Después, básicamente un estudio del corpus desde el inicio, desde la sección en la consolidación de un repertorio como texto de referencia que permite trazar un mapa e identificar dónde están los textos literarios y otros elementos que aparecen como parte también de los productos dedicados a la infancia, su materialidad, formas de organización de las secciones, diagramación, cómo se incorporan las imágenes, cómo interactúan, las páginas, los lugares de impresión, pero también los equipos editoriales, la labor de los ilustradores que a veces es tan difícil hallar en las publicaciones periódicas, y bueno, todo lo que hay detrás de un colectivo editorial de las revistas para este público. Y yo les voy a hablar particularmente de las representaciones ideales de las prácticas de lectura que están, pues después de desarrollar como estas tipologías, se identificaron como los efectos de la lectura sobre los lectores, las relaciones afectivas entre los lectores, textos y mediadores y las subfunciones otorgadas al acto de leer. Ya el marco teórico básicamente tiene que ver cómo se entienden las prácticas de lectura, prácticas no escindidas del cuerpo del que lee, el objeto leído, como acciones encarnadas no solo en la textualidad, sino en los espacios, los hábitos de los lectores y el objeto material que es leído. Para hablar de una representación ideal, me basé en ese particular apartado en el concepto de escena de lectura de Molloy, ¿cierto? Escena de lectura como una figuración que releva un acto de leer particular y un encuentro entre los libros, los lectores, y en este caso, en el caso de la literatura dirigida a la infancia, el papel del mediador o de la mediadora es particularmente importante en la medida en que los niños, no todos, están en su proceso de alfabetización. Y en general la lectura es también vigilada, ya por otro, que proporciona esos espacios de lectura. Entonces, en general, más que una dupla entre lector y objeto que es leído, hay una tripleta que es el mediador, ya que son los adultos generalmente. Ya, y a partir de esta revisión de corpus y de secciones, encontré algunos elementos para hacer esta tipología. Ya, a partir de las sesiones de literatura, pero también sesiones de fotografía, donde haya una relación particular y donde se representen estas prácticas de lectura. Ya la primera la denominé como el libro de la sabiduría, y son algunas historias, sobre todo algunas narraciones que representan una función de la lectura orientada a la acción o la virtud,
En ella se relaciona lo bueno, lo bello y el amor a la sapiencia, a los actos virtuosos que derivan de una lectura edificante y transformadora. Esto es parte constante de las funciones que se le otorga a la lectura. Un ejemplo es este, que es un cuento que se llama, bueno, este cuento en el libro de la sabiduría. Aquí está primero el cuento que aparece en el PIB en 1931, pero esta es una imagen tomada, bueno, como muchos lo sabemos, toda esta también comercialización de los recortes, este viaje de los textos de las revistas, algunas europeas o norteamericanas, a Latinoamérica se puede ver, y este es un cuento casi sacado de Cuentos Azules de Calleja, uno con una reproducción técnica un poco más precaria que también da cuenta del precio de los textos y de las formas de reproducción gráfica. Esa es una. Entonces la lectura como modo de disciplinar a la infancia, ¿ya? Otra, que la ha denominado lectorcitos en vitrinas y niños uniformados. Esta escena de lectura muestra, bueno, y aparecen aquí ya las fotografías, entonces pasamos de un formato a otro, diversas imágenes donde el momento de las fotografías era bastante popular, ¿cierto? Las infancias eran escenificadas como señal de prestigio social para el entorno familiar, como para la escuela retratada, y estos índices de ascenso se verán favorecidos por procesos técnicos de reproducción, que además podemos rastrear en la publicidad misma de las revistas, donde se promocionan cámaras, rollos para filmar, pequeñas películas, ¿cierto? Aquí tenemos una fotografía de un niño, además que es un niño particularmente vestido de determinados accesorios, ¿cierto? Como estos niños que son también objetos que se exhiben, ¿sí? Al mismo tiempo como la revista, como ese molde, digamos, de cosas que se publicitan. Los niños también tienen como esa representación allí. Es un niño además con unos accesorios que habla como de cierta clase social. Ahí sostiene, ni siquiera está leyendo la revista, solo la sostiene, y las fotografías de los niños en la escuela, ¿ya? Que aparentan también una cierta conformación de un colectivo alrededor de un impreso y de la lectura de ese impreso, ¿cierto? Estas fotografías aparecen regularmente en secciones como galería, buenos amiguitos, galerías, auditores, ¿ya? Porque efectivamente es como el colectivo que es el nicho de mercado, pero también son los lectores ideales que conforman este colectivo como sujetos intermediarios, ¿no? Ellos leen las imágenes, pero también escuchan la radio como una comunidad que participa en un mundo social. ¿Por qué hablo de la radio? Porque muchas de las revistas son hermanas de programas de radio, entonces en las revistas se publicitan los programas de radio y la radio publicita las lecturas de las revistas y narra cuentos. Entonces hay toda como una interconexión de medios gráficos y multimodales de alguna manera. Otro gesto que se puede ver a través de textos literarios e imágenes es esta escena de leer antes de dormir, la lectura curativa y calmante. Le di ese nombre. ¿Por qué? Porque de alguna manera este acto del mediador, ¿cierto?, que lee antes de dormir, que cuenta un cuento, tiene esa proyección en la función de las prácticas de lectura. Ya aquí está esta imagen del abuelito que les está leyendo a la luz de la lámpara a los niños, y la revista se llama así, y este señor que ven aquí es el locutor de la radio, ya que era un actor en ese momento, y estos cuentos hablan sobre eso, sobre
relación del adulto que cuenta para calmar, para dormir, para hacer un ritual, ¿ya? Y aquí otro texto que habla sobre esa relación, ¿ya? Esta mediación entre los impresos, ¿cierto?, y las infancias toma una forma material en imágenes visuales y literarias en la revista. Es una acción constante que constituye una práctica vigente. Estos rituales ocurren en el marco de concepciones modernas de intervención sobre la población infantil, de difusión de discursos acerca del cuidado, pautas de crianza. Sin embargo, aparte de que son figuras modernas, de alguna manera trae el imaginario de la lectura a la luz de la hoguera, que es como algo mucho más antiguo, ¿cierto? Y esa hoguera se reemplaza ahora por la voz de la radio y el libro y la revista abierta como señal de iluminación, ya que ilumina y disciplina a las infancias. Se trata de un imaginario que apela a los niños, pero que también modela la figura mayor que relata los cuentos, un modelo que deben asumir los adultos, que en definitiva asegura un funcionamiento virtuoso de este círculo comercial, ¿ya?, entre los impresos, lo sonoro, la radio y las revistas. Para finalizar, otra tipología que puse leer con el cuerpo, ¿cierto? Esta es una revista colombiana diseñada y precedida por un cartelista de la época, muy vanguardista. Aquí, sobre todo, aparte de leer de los cuerpos que se ven leyendo al aire libre, por ejemplo, en esta ilustración está casi sus pies están desnudos en la naturaleza. Sin embargo, el texto habla sobre la higiene. Ya, tus comidas has de hacer ahora, mastica bien, agua y leche has de beber, pero a sus horas también. Ya, aquí ilustrador y director de la revista, él estableció una interacción contradictoria. Sí, si bien los textos y esta imagen tan bella, que es el escrito habla de cómo deben ser las niñas y cómo deben ser formadas para ser madres, esposas, y que la escuela es el lugar para ellos. Sin embargo, en la ilustración vemos la imagen de una lectora muy lejana a la escuela, ¿cierto?, como en contrapicada, absorta en la lectura y que no acoge en absoluto nada de lo que dice el texto escrito. Entonces, hay variadas funciones, no solo en los aspectos literarios, sino en los propios textos modeladores de la virtud y de la conducta de las infancias, que apela a algo que se ha denominado actualmente como libro álbum, que es un género en el que interactúan de manera diversa y se le ha denominado ese género postmoderno y súper actual, pero la verdad es que todos estos estudios de los impresos nos dan señales historiográficas sobre el desarrollo de estas variadas interacciones entre las imágenes y los textos. Ya, después, ya para terminar, hay otro capítulo que es de prácticas de escritura y géneros literarios, donde vemos esta también cultura del recorte, como los libros, muchos de ellos son trasladados a las revistas, son recortados, son reeditados, ya, y se hacen otras ilustraciones. Géneros literarios como los cautionary tales del siglo XIX ingleses tienen algunas proyecciones, ¿cierto? Y finalmente un enfoque material de la lectura corporalizada y las revistas como Arquitecturas del Papel, y ahí este estudio de cruzamiento de medios, pero también de lo que les decía, la radio, de la prensa, pero también de otros textos hay en las revistas, estos textos más efímeros, juegos de papel, relacionados con el cine y con Hollywood, personajes ahí importantes. Y eso es
hasta ahora lo que hay, me enfoqué en ese artículo, en ese apartado 3, y les voy a compartir el link del paper por si les interesa revisar. Gracias. Muito bom, Cielo. Nós temos várias perguntas aqui e eu vou começar de trás para frente pela última pergunta e chegando até a primeira lá, que é a minha. É o melhor momento, sob meu ponto de vista, aquele que todo mundo interage e vem as questões. Queria fazer uma observação, Cielo. Eu achei essa tua leitura ali no final um pouco sensualizada. Não sei se é impressão minha, mas ela está sentada, né? Então depois falas um pouquinho sobre isso. Vamos ver aqui, então. O Manuel, vou começar de trás para frente, tá? As perguntas. O Manuel pergunta, Cielo e Érica, né? Sobre os registros de escrituras, poesia, conto, etc., e o corpus que estuda cada um, né? Quais são os registros que predominam? Sobretudo, a que se deve, né, esse protagonismo relativo? Se deve à sua ductibilidade para otorgar-lhe, né, um componente gráfico, para dar esse componente gráfico. E vou juntar aqui com a pergunta da Sandra para Maria, que ela pergunta: como você vê a relação entre os suplementos que trabalhaste e as tradições editoriais das publicações periódicas ilustradas? Visualmente parecem ter uma estreita relação, ainda mais que com Martim Fierro. Inclusive, o procedimento de colagem parece ser proveniente de práticas editoriais tradicionais e o conceito de vanguarda. E aí eu complemento. Me chamou muita atenção, Maria, a aproximação com os incunáveis, com a questão da inserção da capitular, a diagramação, as iluminuras também que aconteciam lá no século XV. Então, me chamou muita atenção o projeto gráfico e a diagramação. E a minha pergunta é se esse projeto gráfico era só para os suplementos literários, todo o jornal obedecia essa questão visual. E então, vamos devagarinho respondendo, depois ainda tem mais perguntas aqui. Quem quer iniciar? Manuel, Cielo, Maria. Maria, então, por favor, eu vou te dar a palavra, que a última pergunta foi para ti. Bueno, muchas gracias. Bueno, respondiéndole a Sandra, sí, hay una gran relación con las revistas ilustradas de comienzo del siglo XX. Creo que, bueno, vos bien decís en tus trabajos que sos una de mis marcos teóricos y históricos, sí, fueron el origen de la literatura ilustrada local. Lo que yo encuentro en estos suplementos es que aparecen los escritores martinfierristas y comienzan a experimentar con esta relación entre texto e imagen en estos suplementos paralelamente a Martín Fierro, ¿no? Entonces comienzan a ver ahí algunos cruces, ¿no? Que bueno, idas y vueltas entre Martín Fierro y el suplemento, ¿no? Que se intenta en Martín Fierro, digamos, trabajar un poco con la visualidad. Lo llamativo es que Martín Fierro es anterior, o sea que diríamos que desde el punto de vista literario, ¿no? Los suplementos de alguna manera toman algunas cuestiones, algunos autores, algunas poéticas de Martín Fierro, ¿bien? Los tres, ¿no? Porque se solía decir que Crítica era el suplemento más vinculado con la vanguardia, pero lo que encontramos es que hay autores vanguardistas en los tres suplementos, y también la relación entre literatura y artes, ¿no? Que está muy presente en Martín Fierro, también está presente en los tres suplementos. Pero sí
con respecto a la visualidad, me parece que es mucho más, o sea, viene de esa tradición, ¿no? Incluso la firma de los ilustradores, los mismos ilustradores, muchos habían participado en las revistas ilustradas, en Caras y Caretas, en otras revistas ilustradas de la época. Entonces me parece que sí, que sigue la tradición de la literatura ilustrada que comienza ahí, en las revistas ilustradas de comienzos del siglo XX, que tuvieron este auge tan relevante, ¿no? Pero bueno, también en cuanto al formato, ya por lo menos La Nación y la prensa no replican el formato magazine, ¿no? Que era lo que pasaba con el suplemento anterior. Entonces, ahí también hay un cambio, ¿no? Hay como una cuestión más anfibia de mantenerse como suplemento, como sección, como algo que depende del diario, y no como un anexo. Va a venir después el magazine de La Nación en el 29. Entonces, bueno, todavía hay algunas cuestiones que son como más anfibias, más vinculadas con el periódico, también desde la materialidad, ¿no? Después, Marilia, que consultabas con respecto al proyecto gráfico, todo este desarrollo de la visualidad, tanto el diario La Prensa como La Nación, lo hace sobre todo presente en sus suplementos. O sea, el cuerpo de los diarios sigue siendo muy homogéneo. En la primera página, en la portada, comienza a estar a partir de los años 20 de las noticias, ¿no? Ya no son, como eran antiguamente los clasificados, sobre todo en La Nación. La prensa sigue manteniendo clasificados en las tapas, pero sí, toda la cuestión de la visualidad y la innovación visual aparece en los suplementos. Así que eso va a mantenerse en ese espacio, digamos, dominical. Bueno, no me voy a extender más, así pueden contestar los compañeros. Obrigada, Cielo. Ya, bueno, dice, a ver, estaba revisando una pregunta de María Ángeles, dice si existen las revistas infantiles que trabajan publicidades sobre la literatura. Sí, la publicidad tiene que ver con, por ejemplo, todo el comercio escolar. Ya, entonces tiene que ver con estas nuevas colecciones de grandes clásicos de la literatura, incluso adaptados para el público. Entonces, sobre todo en la parte de la publicidad, que siempre está al principio o al final, está esta publicidad, más está la publicidad de estas librerías. Ya, así que y hay publicidad para profes también, de libros especializados de pedagogía. Entonces, sí, hay y se recomienda y también se publicitan ciertos espacios de bibliotecarios que están empezando a surgir. Entonces, no solo libros, sino espacios y colecciones, ¿cierto? La profe Sandra, que también es un referente, porque Marilia creo que había preguntado, ya para mí también todo el trabajo de la profesora Sir de los periódicos del siglo XIX, así me ayudó un montón para desarrollar mis investigaciones. Entonces dice, estas publicaciones son comerciales, institucionales, ya, son diversas, son institucionales y gubernamentales, donde los gobiernos la pagan, ¿cierto?, para que lleguen. Por ejemplo, en Colombia sobre todo son institucionales y ahí no va viendo la diferencia. En Chile son mucho más comerciales, ¿ya? Y son asociadas a comercios como el de los dulces y el de las golosinas. La revista El Abuelito es una revista de la chocolatería que tenía una empresa radial. Entonces hay una justaposición de medios, comercialización de productos para la infancia. Entonces, y hay una que es Topasí, que es como hermana de una revista de humor político para adultos, que es Topasí, que es una revista ampliamente estudiada y que era de Coque Delano, que fue una persona que estuvo en Hollywood un tiempo, hizo muchas cosas en el cine. Entonces, Topasí es una revista muy dedicada al cine y a los personajes del cine de la época. Otra pregunta, Manuel. Poesía, cuento, ya. Yo pude ver, claro, una predominancia, por ejemplo, de 3 géneros. El cuento de hadas,
los poemas, la poesía, ¿cierto? Sobre todo los poemas y los relatos biográficos patrióticos. Esos son los tres géneros discursivos literarios predominantes, ¿cierto? Ese protagonismo relativo, ya, y el componente gráfico, efectivamente hay todo también un boom de ilustradores que empezaron también a profesionalizar su ilustración en ese momento, así que hay cierto tipo de interacciones entre las imágenes y los textos, pero unas más que otras, unas tratan de representar fielmente, pero aparece también la fotografía, como les decía, un poco para simular que estas cosas son como de verdad, ¿ya? Y creo que María preguntaba por las metodologías. Básicamente un punto de partida para mí fue fichar y las secciones. Creo que estudiar las secciones de las revistas es un muy buen camino para poder empezar a hacer como estas clasificaciones y encontrar estas tipologías. Entonces, lo que hice en un apartado de mi estudio fue revisar todas las secciones que había para separar las literarias de otro tipo de muchas secciones de juegos, concursos, cine, radio, e incluso hermandad entre los niños, ¿no? Grupos de niños, y eso, creo que hasta ahí están las preguntas. Gracias. Tendo em vista que a Cielo já fez uma relação das perguntas que estão ali no chat e considerando também que a Sandra abriu o microfone, gostaria de saber se alguém quer fazer uma pergunta oralmente, se manifeste. Eu tenho uma pergunta aqui, Manuel, para ti, que é da Sandra. Ela pergunta sobre as dificuldades, né, que tu gostaria de falar sobre o acesso às fontes, né, e esse tipo de material, em relação a esse tipo de material, né, e a falta de recursos em geral, outro tipo de limitações. Você gostaria de falar sobre isso também? Mais adiante, tem outra pergunta aqui, que é da Maria. Ela quer saber como vocês trabalharam, né, as relações entre literatura, imagem e publicidade. Nesse sentido, para ti, Manuel, se as ilustrações, né, os afiches que apareciam nas contracapas, né, eram concebidos como um dispositivo para pegar nas ruas, né, o que para os leitores isso queria dizer, né, nas paredes das suas casas, como é que esses cartazes apareciam, né, eu acredito na questão urbana. Se você puder responder. Claro, gracias por las preguntas. Varios puntos, ¿no? Primero vamos con las fuentes, que sé que es importante. Hay varias razones de distinto orden, ¿no? Voy a mencionar tres que me parecen las capitales. Lo primero es que una de las circunstancias que circunscribe investigar la Revolución Peruana en el plano de cultura impresa, en el plano de materiales, publicaciones en concreto, tiene que ver con la destrucción de cierto material por parte de la contrarrevolución. A partir del tacnazo, el golpe de Estado que el otro bando del gobierno militar se dio a sí mismo para pasar a una etapa diferente, devino en un proceso del año 75 al año 80. Entonces, como parte de la contrarrevolución, es que se toman una serie de medidas para desdecir o reorientar, digamos, al caos que estaba en el Perú antes del inicio del 68, del inicio de la Revolución Peruana, de octubre del 68. Y parte de esas decisiones implicó que se quemaran materiales
nacional se destruyera o simplemente se lo, digamos, se lo votara. ¿Con qué propósito? Para que cuando llegara el gobierno civil, que era una promesa de la revolución que ya va a venir el gobierno civil, porque esto es el proceso de transición, cuando llegara el gobierno civil, los civiles no tengan evidencia con la cual juzgar a los militares. Este contexto es muy importante porque sitúa el borramiento de muchas cosas realmente importantes con documentación, evidencia, actos de corrupción, etcétera, hasta cosas tan, digamos, más, entre comillas, periféricas, entre comillas, como puede ser el semanario Chat incluso. Lo digo porque esta es una circunstancia muy importante. Otra tiene que ver con los trabajadores del gobierno militar, ¿no? Entonces, en este contexto, algunas personas optaron por salvar material por su cuenta. De ahí que este material fue salvado justamente por dos trabajadores del centro institucional, ¿no? Francesco Mariotti y dos personas que trabajaron en Cusco y que conservaron en versiones empastadas todos los números de Lechatski hasta el 74. Entonces, eso es muy importante mencionarlo porque acceder a esa fuente en particular fue muy difícil y implicó la ayuda de estas personas y también de Mijail, que mencioné allá en la exposición. Pero también esto nos lleva a hablar de las instituciones, ¿no? Que hasta donde tengo entendido, solo dos instituciones han contribuido de manera significativa, o en todo caso visible, para rescatar y poner en circulación materiales de la Revolución Peruana y otros más, pero en particular esto que es el trato. Y es la Universidad Católica y la Universidad de San Marcos. La Universidad Católica tiene una serie de documentos referentes a la época, y la Universidad de San Marcos tiene una biblioteca virtual, una página web, luego voy a poner el link, en la cual uno puede consultar las publicaciones editoriales de la Revolución y también las actas del Consejo de Ministros, las cuales son muy importantes a nivel de decisiones, digamos, de primer orden, ¿no? En el día a día. Están los diálogos, están los manuscritos de los secretarios que tomaban notas, son páginas de páginas, darían para muchos años de investigación eso, y luego, por supuesto, es importante, pero cabe mencionar que ese acervo es muy reciente, tiene menos de, diría yo, menos de 5 años, más o menos. Lo digo porque cuando yo realicé la investigación fue en 2020, si no recuerdo mal. De ahí que en ese momento, que yo recuerde bien, no existía ese acervo en el sentido más amplio que ahora sí está disponible. Implica una cantidad enorme de documentos, un lugar muy interesante. Eso respecto de las fuentes, respecto de, bueno, y también esto supone saltar la barrera generacional, ¿verdad? Porque quienes eran jóvenes de los años 70 ya pues, varios de ellos han fallecido, entonces quienes nos encontramos con una generación bastante menor nos hemos acercado buenamente para reconstruir también el proceso. Y la investigación que mencioné y el libro que publicó tiene mucho de eso, ¿no? No se queda en la página impresa de manera aislada, ¿no? Claro que no. Hay una serie de consensualizaciones y detalles a nivel del entramado social. Como decía, la literatura como institución social. Pero algo que es relevante es poner en primera página a nivel de diálogo y discusión. Bueno, de acuerdo con lo que mencionaba sí, creo que me olvidé de mencionarlo, por esto de no recuerdo el tiempo. La operación editorial de Vallejo, pero en general la operación editorial implicó aprovechar la última página del semanario. En esta lógica de propaganda política, etcétera, la última página se podía cortar o alargar y se pegaba. Sí existía esa lógica que no la inventó el programa Intergrupo, no, claro que no. Existe y se ha realizado en distintos medios y ciudades, pero es una operación que tiene tiene mucha elocuencia cuando se circunscribe al caso específico que cuento, porque hablando de los referentes de la iconografía y del panteón revolucionario que va a construir, entonces ya no se trata solo de un icono aislado, se trata de un conjunto de referentes que se van difundiendo desde el semanario oficial de Cusco, lo cual entonces nos habla de propaganda,
pero nos habla de una ofensiva ideológica y de una lucha ideológica. Porque uno de los contenidos de la ley es también el debate de coyuntura contra los que estaban en contra de la revolución. Entonces, para complementar y ganar lo que hay un punto muy concreto, y es la lógica de propaganda está muy vinculada con la lógica de combate ideológico, lucha a nivel de escritura, la polémica, algo tan importante, lo cual nos lleva al vínculo con los intelectuales. Y eso es muy significativo, porque se trata de quiénes eran los productores de este contenido, quiénes eran las personas que en buena cuenta llevaron a cabo la puesta en página y en buena cuenta todo su desarrollo a nivel de contenido, su producción, distribución y eventualmente solo. Ahí hasta ahí no sé si se me va a la pregunta, María, de este punto. Muito obrigada, Manuel. Eu gostaria de saber se os participantes têm mais alguma contribuição. Esse é o primeiro de alguns encontros que nós teremos em 2024. São encontros preparativos, né, para que as pessoas se conheçam o trabalho dos outros, que haja essa conexão verdadeira em rede, e em 2025 nós teríamos que nos encontrar, né, pessoalmente. Eu creio que no chat aqui tem uma colocação do Manuel. Sí, vi la pregunta del cielo, quería responderla. En el chat mencionaba que la pregunta anterior no hiciera también para María, no puedo contestarla. Pero aprovecho para responder lo del cielo, porque sí es muy interesante lo de Paco Jung, que me permite reforzar un punto. Si bien como mencioné, la literatura toma lugar secundaria casi, sí. ¿Cuál era el contenido protagónico? La propaganda, la parte informativa respecto de qué se hacía en el día de la revolución. Dentro de este lugar secundario de la policía de Vallejo fue fundamental, pero el valor de Paco Jung es de lo más elocuente por dos razones, diría yo. La primera es que creo que el Paco Jung implicó una serie de un conjunto de relaciones editoriales de proyecciones o de proyecciones más sutiles. Por ejemplo, se adaptó el cuento a la lógica de la escritura por entregas, o novela por entrega. Lo que uno puede pensar en Madame Bovary, que se por ejemplo, es aplicarla a Paco Jung en el formato de esta libreta. Muchas que se publicaron escritas en muchas postas. Es muy importante decir que Paco Jung fue el único poeta infantil que fue publicado en formato de esta libreta. Pero se publicaban otras cosas, algunas de coyuntura, de robo de qué sé yo, pero cosas que sucedían en el diario. Y otras que yo sospecho que podrían ser de otros periódicos, se capitalizaban para aprovechar. Pero es muy importante mencionar que esta lógica de historieta por entregas, además, estuvo acompañado con textos, yo no diría explicativos, pero sí de argumentación. Me explico. Decir que el Perú es un lugar para mucho factor, es decir, que la revolución está avanzando en nuestra retórica oficial, y que por ende lo de Paco Jung que ya no se va a volver a repetir, va a cambiar, etcétera, etcétera. Pero más que nada simboliza la lucha de clases. Y la lucha por una vida más digna en un contexto de las materiales de vida era justamente lo que se estaba llevando a cabo como proceso de ejecución misma de la revolución. Es decir,
la pavimentación, la construcción, etcétera, etcétera. Porque todo esto, las ilustraciones con las cuales tenemos el cielo, en Chasqui se hicieron muchas ilustraciones propias de artistas de Panamá, e ilustraciones que se fueron tomando de otro lado, ¿no? Por ejemplo, lo que el retrato de Vallejo hecho por Picasso, estudiamos un caso más fácil de identificar. Pero lo que tiene que ver con las ilustraciones de Jorge es que sospecho que las hizo César Gavancho. Sospecho eso porque, conversando con Mijail, traductor del libro sobre Chasqui, él indicó que Gavancho había sido el artista de varias de los afiches de Chasqui. Y cuando uno ve el número 6 del chat de Paco Yuque, hay una parte donde dice ilustraciones de Sara. Es posible que haya sido César Gavancho, un artista cusqueño, los ha estudiado muchos años. Eso para preguntar, hay mucho más, pero creo que es Certamente, muito mais. Eu gostaria de uma última pergunta aqui. Você sabe por que você fechou a revista e como foi esse encerramento da revista? A Maria pergunta. Dentro de la reconstrucción del corpus, pudimos reconstruir hasta el 74. Eso es importante. Sospechamos que hay números posteriores, pero no hemos podido acceder a ellos. Alguna investigadora me dijo que encontró una vez un Chasqui del año 75. Eso lo menciono porque el corpus del cual hablo es el corpus que se pudo reconstruir. Eso es muy importante recordarlo. Y respecto de cuándo acaba el semanario, yo sospecho que pudo haber acabado el 77. Pero es por sospechas, diálogos, tratando de... Tenemos una investigadora y que entiendo que ya lo estoy investigando y bueno, ojalá se mucho más. Ahora, independientemente del caso específico del semanario, de ver también con la operación y la discurso político, menciono un caso para ponerlo en el extremo. Si mañana en cualquiera de los países mañana un local del Estado se incendiara, sería noticia nacional, ¿verdad? Y llamaría la atención de la prensa. Imagínense si yo les cuento que en septiembre del 73 el local del Radam 7, que se llama José Cusco, fue incendiado. Es decir, en el marco del gobierno mexicano, los radicales, denominados así por el semanario, fueron acusados de haber incendiado el local del Sindicato Cusco. ¿Qué significa esto? Que la lucha política llega al punto de la agresión y llega al punto de la criminalización de las naciones. Y nos habla de las tensiones que implican la lucha ideológica y el combate que se traduce en distintos tipos de acciones. Esto es solo un ejemplo en más extremo de cómo incluso de la disonancia que implicaba, pero también la importancia que esto recuerda que el semanario era, digamos, uno de esos elementos que uno podría tomar en cuenta al momento de reconstruir el lugar de realización de Chasqui desde Cusco, pero que nos lleva a reconstruir el contexto de, en el marco de un proceso mucho más complejo, agencias mucho más inmediatas y de situaciones de vida que hablan de lo que era evidente que Cusco pues sufrió distintas reacciones en el desarrollo mismo, es decir, del 6-8 al 7-5, fue la revolución. Y sospecho que también se experimentó en el proceso de la revolución del 7-5, luego del 7-5, menciono esto, digamos, para contextualizar, para tenerlo ahí para pasar. Yo quería responderle a Manuel también la pregunta que hizo sobre los registros de escritura. Aparecen principalmente 3 registros de escritura, uno es la crítica, incluso aparece una sección sobre crítica tanto en La Nación como en el diario Crítica Magazine, crítica literaria y artística.
Otro es la prosa, digamos, los textos ficcionales narrativos, que eso sí vendría, digamos, ya de larga data, ilustrados, la literatura ilustrada narrativa, y también la poesía, ¿no? Creo que ahí esto es lo que resulta significativo, ¿no? En esta inserción de los poetas modernos, vanguardistas en la prensa, pero además cómo se presenta visualmente la poesía, porque muchas veces, ¿no?, un género que parecería seguir el columnado de la prensa, muchas veces aparece, como han visto en las imágenes, ¿no?, o en el medio captando el columnado, o rodeado de imágenes o de cuadros. Entonces, bueno, hay un trabajo visual con la poesía como un elemento, ¿no?, que genera este patchwork también, digamos. Bueno, brevemente para mí. ¿Qué tal? Si hay alguna outra pergunta? Eu gostaria de saber se mais alguém quer se manifestar, senão eu vou passar a palavra para a Andréia e a Sandra encerrarem esse primeiro encontro. Sim. Estamos iniciando, então, de cultura gráfica e debate. Bien, si no hay más preguntas, bueno, agradecerles muchísimo a los colegas, excelentes las presentaciones, gracias Manuel, María de los Ángeles, Cielo y Marilia por la moderación. Realmente son trabajos e intercambios que deberían continuar y que la verdad que deberíamos tener más tiempo para seguir conversando, pero bueno, es una primera... sí, lo dice, moriría por seguir hablando, exactamente. Creo que todos, yo también tengo algunas preguntas, pero bueno, se nos hace muy largo y bueno, simplemente que, bueno, queríamos hacer esta experiencia y creo que fue súper enriquecedora, un primer encuentro, bueno, a ver cómo podíamos armar estos intercambios y bueno, parece que fue muy enriquecedor las presentaciones y conocer el trabajo y las investigaciones de los tres y los cruces que se pueden hacer de un tema, digamos, con muchos puntos en común, pero a la vez muchas particularidades de cada trabajo, de cada investigación. Así que, bueno, muchísimas gracias. Y bueno, la propuesta de continuar con estos encuentros, próximamente volveremos a organizar encuentros de este tipo, como les decíamos al comienzo, o algún invitado en especial, pero bueno, tenemos apuntado todos los mails, los contactos de todos, digamos, quienes se sumaron a esta convocatoria de hoy, para volver a contactarlos, para contarles las próximas actividades y para invitarlos también, bueno, a intercambiar o incluso a presentar propuestas de participación como esta de hoy. Y a la vez, bueno, también invitarlos, incluso, a los compañeros que recién presentaron, acercarnos material para ampliar. Todos mencionaron que tienen, una publicación o links de algunos artículos que están en línea y que podamos consultar. Así que, bueno, los invitamos a todos a acercar todo este material y lo vamos a poner disponible en la web de la red, para seguir los intercambios. Bueno, aquí Manuel, algunos están apuntando en el chat. Recordarles también que estamos grabando en YouTube, así que la idea es poder, luego editar y, ajustar un poco el video y también ponerlo a disposición para volver a ver quienes no pudieron participar hoy en el Zoom, que lo puedan ver luego subido a nuestro canal de YouTube que creamos justamente para este fin de poder recuperar luego los encuentros y los intercambios. Así que, bueno, por nuestra parte, nada más. No sé si Sandra querés comentar algo más de cierre. Ya. No, la verdad que muchísimas gracias, excelente presentación, muy interesante, y los y las esperamos en los próximos encuentros. Exactamente. Así que bueno, muchísimas gracias y felicitaciones a los colegas por los trabajos tan interesantes. Y gracias por compartirlos. Y muchas gracias a todos por conectarse y bueno, nos vemos la próxima.